Esta es la historia de Rafael Molano Olarte y la creación de su imperio repostero. Descubrirás cómo un joven nacido en un pequeño pueblo de Boyacá, inspirado por las recetas de su madre y su propia determinación, transformó un pastel casero en el símbolo de la merienda en Colombia. Veremos su paso por diversas empresas, el nacimiento de la marca Ramo, la innovación en la distribución con triciclos y el crecimiento de una compañía que se convirtió en una familia para miles de trabajadores. Rafael Molano Olarte nació en el año de 1924 en el municipio de Santa Rosa de Viterbo, ubicado en el departamento de Boyacá, Colombia. Desde muy pequeño, su vida estuvo marcada por la sencillez del campo y los valores de una familia trabajadora. Su madre, la señora Ana Luisa Olarte, era una mujer con una sazón excepcional y un orden impecable en el hogar. Fue precisamente en la cocina de su casa donde Rafael comenzó a entender que el amor y la disciplina podían mezclarse para crear algo extraordinario. De niño, Rafael no tenía lujos, pero le sobraba curiosidad. Observaba cómo su madre preparaba un ponqué tradicional, una receta familiar que pasaba de generación en generación, y veía cómo el aroma de ese bizcocho unía a las personas. A medida que crecía, Rafael demostró ser un joven con una mentalidad muy despierta. No se conformaba con lo que tenía a simple vista y siempre buscaba formas de ayudar y de progresar. Su formación como persona se dio bajo el sol de Boyacá, aprendiendo que la palabra empeñada valía más que cualquier papel firmado. Estudió en el Colegio de Boyacá en la ciudad de Tunja, donde terminó su bachillerato con mucho esfuerzo. A pesar de las limitaciones económicas de la época, sus padres siempre lo impulsaron a buscar mejores horizontes. Por eso, siendo todavía muy joven, decidió que era momento de viajar a la capital, Bogotá, en busca de empleo y de un futuro más robusto. Al llegar a Bogotá, Rafael consiguió un trabajo en la empresa Bavaria. Allí comenzó desde los puestos más sencillos, trabajando como repartidor y cobrador. Fue en los pasillos y en las rutas de Bavaria, donde Rafael Molano aprendió las bases del comercio, entendió cómo se movía el dinero, cómo se trataba a los clientes y, sobre todo, la importancia de la logística. Se dice que era un trabajador tan dedicado que pronto llamó la atención de sus superiores. En esa época conoció a la mujer que sería su compañera de vida y pieza fundamental en su éxito empresarial, Ana Lucía Camacho. La historia de la empresa Ramo comenzó de una manera muy orgánica en el año de 1950. En aquel entonces, Rafael seguía trabajando en Bavaria y llevaba para sus meriendas los ponqués que su esposa Ana Lucía preparaba siguiendo la receta de su madre. Sus compañeros de trabajo, al probar aquel bizcocho tan suave y fresco, empezaron a pedirle que les vendiera algunos para llevar a sus casas. Lo que empezó como un favor entre colegas se convirtió rápidamente en un negocio adicional. Rafael vio una oportunidad de oro. Notó que en el mercado no existía un ponqué industrial que tuviera ese sabor casero tan especial. Para poder vender los ponqués de forma más cómoda, Rafael tuvo una idea sencilla pero brillante. Los pasteles redondos eran difíciles de transportar y de tajar sin que se desmoronaran. Entonces, decidió pedirle a Ana Lucía que amarrara los ponqués con una cinta de seda, una especie de ramo, para que no se rompieran al ser transportados. De esa imagen visual, del ponqué amarrado como un regalo, nació el nombre de la marca que hoy todos conocen como Ramo. El primer producto oficial fue el ponqué Ramo tradicional. Al principio, todo se hacía de forma artesanal. La cocina de la casa de los Molano Camacho se transformó en una pequeña fábrica. Rafael llegaba de su empleo principal y se dedicaba a empacar y organizar los pedidos. El costo de los primeros ingredientes se manejaba con mucho cuidado. Si hablamos de valores de aquella época ajustados a una moneda comprensible, los primeros moldes y sacos de harina apenas costaban unos pocos dólares, pero representaban todo el capital de la familia. La demanda creció tanto que Rafael tomó una decisión valiente: renunciar a su empleo estable en Bavaria para dedicarse de tiempo completo a su propio sueño. En 1954, la producción ya no cabía en su casa.
Rafael abrió su primera planta industrial en el barrio Los Alcázares, en Bogotá. Allí, la empresa Ramo comenzó a contratar a sus primeros empleados. Rafael no quería ser solo un jefe, quería ser un líder que cuidara de su gente. Implementó turnos de trabajo y empezó a tecnificar los procesos, pero siempre cuidando que la receta de Ana Lucía no perdiera su esencia. Fue en este periodo donde nació la necesidad de expandirse a otras ciudades. Rafael sabía que para crecer necesitaba que su producto llegara a cada esquina. Sin embargo, los camiones eran costosos y los distribuidores tradicionales no siempre llegaban a las tiendas pequeñas de barrio. Recordando sus días en los que recorría las calles, ideó un sistema de distribución único en el mundo: los triciclos. Estos vehículos de 3 ruedas, con una caja de madera pintada de blanco y naranja, permitían que los repartidores de Ramo entraran por las calles más angostas y llegaran directamente al tendero. Fue una revolución logística que ahorró miles de dólares en combustible y mantenimiento, permitiendo que el precio del producto se mantuviera bajo y accesible para todos los estratos sociales. En el año de 1964, Rafael decidió que era momento de dar un paso más allá de Bogotá y abrió una planta en el municipio de Mosquera. Este lugar se convertiría con el tiempo en el corazón de la operación de la empresa Ramo. La visión de Rafael Molano era la de una integración total. No quería depender de terceros para sus ingredientes principales. Por eso, años más tarde, la empresa adquirió granjas para producir sus propios huevos y molinos para procesar su propia harina. Esto no solo garantizaba la calidad, sino que permitía controlar los costos de manera magistral. Durante la década de 1960, la marca se consolidó en el corazón de los colombianos. Rafael entendió que la publicidad era clave, pero no cualquier publicidad, sino una que generara cercanía. Así nació el famoso programa de televisión patrocinado por la empresa, donde los niños celebraban sus cumpleaños cantando una canción que se volvió un himno nacional. La frase que mencionaba que a las fiestas no podía faltar el ponqué de la marca se grabó en la memoria colectiva. Rafael siempre estaba presente en la fábrica, saludando a los operarios por su nombre y asegurándose de que el nivel de azúcar y la esponjosidad fueran perfectos. El crecimiento no se detuvo. En 1967, la empresa dio un salto hacia la costa Caribe, abriendo una planta en Barranquilla. Rafael recorría el país supervisando cada detalle. Se cuenta que él mismo se bajaba de su auto para hablar con los tenderos y preguntarles si el pedido de Ramo había llegado a tiempo. Esa humildad y contacto directo fueron la base de una lealtad inquebrantable por parte de sus clientes. No importaba si el cliente tenía $1 o $100, Rafael quería que todos pudieran disfrutar de un pedazo de su ponqué. Hacia finales de los años 60, surgió uno de los productos más icónicos de la historia empresarial colombiana: el Chocoramo. La idea no fue del propio Rafael, sino de uno de sus colaboradores de confianza, Olimpo López. Don Olimpo, quien era el químico y pastelero estrella de la empresa, experimentó bañando una tajada del ponqué tradicional en una cobertura de chocolate que él mismo desarrolló. Cuando Rafael probó aquel invento, supo de inmediato que tenían un éxito entre manos. El Chocoramo se convirtió en un fenómeno de ventas, superando incluso al producto original en popularidad. La empresa Ramo se convirtió en un modelo de eficiencia. Rafael Molano implementó una cultura de ahorro y reinversión. Cada dólar que entraba se utilizaba para mejorar la maquinaria o para bienestar social de los trabajadores. Él creía firmemente que si sus empleados estaban felices y tenían casa propia, el ponqué sabría mejor. Por eso, creó programas de vivienda y crédito interno para su gente. Esta filosofía humana hizo que la empresa fuera casi inmune a las crisis económicas que golpearon al país en diferentes épocas. Con el paso de los años, la familia de productos creció. Aparecieron las galletas Ramo, los maicitos y las achiras. Rafael siempre mantuvo una regla de oro: los productos debían ser frescos. Por eso, la cadena de suministro era tan rápida que un ponqué horneado hoy estaba en la tienda mañana mismo. Su obsesión por la frescura hizo que la competencia tuviera mucha dificultad para igualarlos. Rafael Molano ya no era solo el niño de Boyacá,
era el gran capitán de una industria que alimentaba a millones. En la década de 1970, la empresa enfrentó desafíos de escala industrial. Rafael tuvo que decidir si vendía parte de su compañía a grandes multinacionales que estaban interesadas en su red de distribución. Sin embargo, su amor por la independencia y por su visión familiar lo llevó a rechazar ofertas millonarias de muchos miles de dólares. Él prefería seguir siendo el dueño de su destino y mantener la esencia de lo que él y Ana Lucía habían construido desde cero. La empresa Ramo se mantuvo como una compañía 100% nacional, lo cual generó un orgullo inmenso en el país. La formación de Rafael como líder se basaba en la observación. Él decía que para saber cómo iba el negocio, no necesitaba leer balances financieros complejos, sino mirar cuántas cáscaras de huevo había en la basura de la fábrica y cuántas migas quedaban en los moldes. Esa atención al detalle mínimo fue lo que permitió que la empresa sobreviviera a décadas de cambios políticos y económicos. Rafael Molano Olarte se convirtió en un símbolo del empresario que empieza con una canasta en el brazo y termina con una flota de cientos de vehículos. Entrando en la década de 1980, la empresa Ramo ya no era simplemente una fábrica de bizcochos, sino una institución profundamente arraigada en la cultura popular. Rafael Molano, siempre fiel a sus raíces en Boyacá, mantenía una rutina de trabajo que empezaba muy temprano en la madrugada. A pesar de que la empresa ya generaba ingresos por millones de dólares al año, Rafael no se rodeaba de lujos innecesarios. Su oficina seguía siendo un lugar de puertas abiertas donde cualquier trabajador podía acercarse a conversar. Esta cercanía humana fue el motor que permitió a la compañía navegar por los años más difíciles de la economía nacional sin perder el rumbo. Uno de los pilares que Rafael fortaleció en esta etapa fue la autonomía total de la cadena de producción. Para él, depender de proveedores externos era un riesgo que no quería correr, especialmente cuando se trataba de la calidad de sus ingredientes. Fue así como consolidó la granja avícola de la empresa, llamada Avinsa. En este lugar, miles de gallinas producían los huevos frescos que se necesitaban diariamente para los ponqués. Rafael decía con orgullo que sus huevos eran los más frescos del mercado porque no pasaban por intermediarios. De la granja iban directo a la batidora. Este nivel de control vertical era poco común para la época y le ahorraba a la organización miles de dólares en costos de logística y desperdicios. Pero no se detuvo allí. Rafael también entendió que el trigo era un insumo crítico. Por ello, la empresa operaba sus propios molinos, conocidos como Las Mercedes. Al procesar su propia harina, Rafael se aseguraba de que el grano tuviera el nivel exacto de refinamiento que la receta de su madre exigía. Esta estrategia de ser dueño de sus propias materias primas permitió que, mientras otras empresas subían los precios debido a la inflación, la empresa Ramo pudiera mantener sus productos a precios muy bajos. Para Rafael, el éxito no se medía solo en cuánto dinero ganaba, sino en cuántas personas podían comprar un chocoramo con las monedas que tenían en el bolsillo. Un solo dólar debía rendir para que una familia entera compartiera un dulce momento. La logística de los triciclos, que había comenzado años atrás, alcanzó su máximo esplendor en esta época. Rafael veía en el triciclo no solo un medio de transporte, sino una herramienta de emprendimiento social. Muchos de los repartidores no eran simplemente empleados, sino distribuidores independientes que recibían el apoyo de la empresa para comprar su propio vehículo. Rafael Molano fomentaba que sus trabajadores fueran dueños de su herramienta de trabajo, creando una red de miles de microempresarios que recorrían cada barrio del país. Estos hombres de uniforme blanco y gorra naranja se convirtieron en figuras familiares en las esquinas de las ciudades. El sistema era tan eficiente que incluso universidades de otros países estudiaron cómo una empresa en Colombia podía distribuir productos perecederos de forma tan masiva y económica, sin usar camiones costosos que consumían gasolina y quedaban atrapados en el tráfico. A mediados de los años 80, la empresa enfrentó el reto de la modernización tecnológica. Rafael era un hombre de tradiciones, pero no era cerrado al progreso. Sabía que para alimentar a una población que crecía rápidamente, necesitaba maquinaria más rápida. Sin embargo,
impuso una condición innegociable. Ninguna máquina podía alterar el sabor del ponqué original. Se dice que Rafael pasaba horas en la línea de producción probando las muestras de las nuevas máquinas. Si el sabor cambiaba aunque fuera un poco, la máquina se ajustaba o se descartaba. Esta fidelidad a la calidad casera fue lo que mantuvo a la empresa Ramo por encima de las marcas internacionales que intentaban entrar al país con productos llenos de conservantes. En la vida personal de Rafael, su familia seguía siendo su gran apoyo. Sus hijos comenzaron a involucrarse en diferentes áreas del negocio, aprendiendo desde abajo, tal como él lo había hecho. Rafael no les dio puestos de gerencia solo por su apellido. Los puso a conocer la harina, los huevos y las rutas de reparto. Quería que ellos entendieran que la empresa era una responsabilidad social, no solo una herencia económica. La formación de la siguiente generación era vital para que el legado de la señora Ana Luisa Olarte no se perdiera con el tiempo. Durante 1990, el país vivió un proceso de apertura económica que permitió la entrada de muchas marcas extranjeras. Muchos analistas pensaron que la empresa Ramo sufriría ante la llegada de gigantes de la alimentación que manejaban presupuestos de publicidad de millones de dólares. Pero Rafael Molano tenía una ventaja que el dinero no podía comprar: el cariño de la gente. El chocoramo ya era parte de la identidad nacional. Los niños llevaban el ponqué en sus mochilas para el colegio. Los trabajadores lo usaban como un almuerzo rápido y económico, y en los hogares era el centro de las celebraciones. Rafael decidió no competir con publicidad agresiva, sino con calidad y presencia constante en la tienda de barrio. Sabía que mientras su producto estuviera fresco y a la mano, el cliente lo elegiría por encima de cualquier marca extraña. Un hecho muy humano que define a Rafael Molano fue su reacción ante las crisis. Cuando algún sector de la economía flaqueaba, él buscaba formas de no despedir a nadie. Se inventaba nuevos turnos o destinaba recursos a mejorar las instalaciones de la planta en Mosquera. Para él, el capital más valioso no eran los hornos ni los edificios, sino las manos de la gente que amasaba el ponqué. La empresa Ramo se convirtió en una de las mejores compañías para trabajar, donde los empleados se jubilaban después de 30 o 40 años de servicio, habiendo visto a sus propios hijos educarse gracias a los beneficios que Rafael les otorgaba. La expansión continuó con la creación de nuevos productos que se volvieron clásicos instantáneos. Aparecieron los maicitos, unos pasabocas de maíz que competían en un mercado dominado por marcas extranjeras. Una vez más, la clave fue el precio. Rafael insistía en que sus empaques debían ser sencillos para no encarecer el producto final. Él decía que la gente compraba el contenido, no la bolsa plástica de colores. Esta filosofía de sencillez y honestidad comercial le permitió capturar una cuota de mercado impresionante. Cada decisión financiera pasaba por el filtro de la utilidad para el consumidor. Si un cambio en el proceso permitía ahorrar 10 centavos de dólar por unidad, ese ahorro se transfería al cliente o se invertía en bienestar laboral. A finales de los años 90, la empresa ya tenía un sistema de distribución que llegaba a más de 200,000 puntos de venta en todo el territorio nacional. Rafael Molano, ya un hombre mayor pero con la misma energía de su juventud, seguía visitando las plantas. Le gustaba ver el proceso de empacado del chocoramo, que por mucho tiempo se hizo de forma manual, dándole empleo a cientos de mujeres cabeza de familia. Para Rafael, el impacto social de dar trabajo era tan importante como el éxito financiero. El modelo de negocio de la empresa Ramo demostraba que se podía ser extremadamente exitoso siendo profundamente ético y humano. La historia de esta etapa también estuvo marcada por la innovación en los momentos de dificultad. Cuando los precios de algunos insumos internacionales subían, Rafael buscaba alternativas locales, apoyando al campesino colombiano. Compraba el azúcar a los ingenios locales y el chocolate a los productores de cacao del país. Esta red de apoyo nacional fortaleció la economía de muchas regiones. Rafael Molano se convirtió en un consejero para otros empresarios, siempre recordándoles que el secreto del éxito estaba en tratar bien al cliente y nunca olvidar de dónde venían.
En el año 2000, la empresa celebró sus 50 años de existencia. Lo que había comenzado con un ponqué envuelto en una cinta de seda en la cocina de una casa, era ahora un imperio que producía millones de unidades al día. Rafael Molano Olarte veía con satisfacción cómo su visión se había cumplido. Había creado una empresa que no solo vendía comida, sino que generaba alegría. El color naranja de sus empaques era un símbolo de confianza. A pesar de las ofertas de compra que seguían llegando de todas partes del mundo, algunas por cientos de millones de dólares, Rafael se mantuvo firme. La empresa Ramo era de Colombia y para los colombianos. La salud de Rafael comenzó a pedirle que bajara el ritmo, pero su mente seguía pensando en cómo mejorar. Se enfocó en fortalecer la Fundación Ramo, a través de la cual canalizaba ayudas para la educación y la salud de sus empleados y sus familias. No quería que ningún hijo de un trabajador de su fábrica se quedara sin estudiar por falta de dinero. Rafael recordaba sus propios días de estudiante en Boyacá y sabía que la educación era la única herramienta real para el progreso. Entregó becas y apoyos que transformaron la vida de miles de personas, consolidando una lealtad que iba mucho más allá de una relación laboral común. La gestión de los recursos seguía siendo impecable. Rafael había logrado que la empresa no tuviera deudas asfixiantes con los bancos. Su crecimiento había sido orgánico, utilizando las propias ganancias para expandirse. Esta solidez financiera le daba una libertad que pocos empresarios de su tamaño tenían. No tenía que responder ante accionistas que solo buscaban dividendos a corto plazo. Su único compromiso era con el legado de su familia y el bienestar de su país. A medida que el nuevo milenio avanzaba, la empresa Ramo se preparaba para enfrentar un mundo cada vez más digitalizado y globalizado. Pero los principios de Rafael Molano seguían siendo los mismos: calidad, frescura y precio justo. Él siempre decía que un niño con una moneda en la mano debía poder comprar un producto de la empresa y sentirse el niño más feliz del mundo. Ese enfoque en la base de la pirámide social fue lo que blindó a la compañía contra cualquier competidor. La historia de Rafael es la historia de un hombre que creía en el trabajo duro y en la decencia. Nunca se le vio envuelto en escándalos ni en negocios turbios. Su riqueza fue el resultado de décadas de esfuerzo constante, de levantarse a las 4 de la mañana y de cuidar cada grano de harina. Para él, ser empresario era una forma de servir a la sociedad. En cada tajada de ponqué iba un pedazo de su historia y del amor que su madre le había transmitido en aquella cocina de Santa Rosa de Viterbo. Rafael Molano Olarte ya era una leyenda viva. Su nombre era sinónimo de emprendimiento exitoso basado en valores. Había demostrado que no se necesitaba tecnología de otro planeta para triunfar, sino una buena idea, una excelente ejecución y un corazón puesto en la gente. La empresa Ramo era el testimonio de que el sueño de un joven boyacense podía alimentar a toda una nación y convertirse en el referente máximo de la industria de la panificación. Al entrar en la primera década del siglo XXI, Rafael Molano Olarte ya era un hombre que había visto cambiar al mundo y a su país de formas inimaginables. Sin embargo, su esencia permanecía intacta. A pesar de que la empresa Ramo era ahora un gigante que competía con marcas globales, él seguía siendo aquel hombre que valoraba la sencillez y el contacto con la tierra. La empresa no solo fabricaba ponqués, se había convertido en un motor económico que movía millones de dólares y empleaba a miles de personas de forma directa e indirecta. En esta etapa final de su vida activa, Rafael se dedicó a asegurar que la cultura que él había sembrado pudiera sobrevivir a su propia presencia física. Uno de los hitos más importantes en estos años fue la consolidación de la empresa Ramo como un símbolo de resistencia nacional. Mientras muchas empresas icónicas de Colombia eran absorbidas por conglomerados extranjeros, Rafael mantuvo su postura de independencia. Él entendía que su empresa tenía un alma que no podía ser cuantificada en una tabla de Excel. El valor de la marca residía en la confianza que el tendero de la esquina tenía en el repartidor del triciclo. Para Rafael, vender la compañía significaba romper ese pacto de confianza con el pueblo colombiano. Por ello, se enfocó en modernizar la gobernanza de la empresa,
preparando a la junta directiva y a los sucesores profesionales para que el crecimiento continuara bajo los mismos principios de honestidad y frescura. La innovación no se detuvo, aunque Rafael siempre vigilaba que no se perdiera la tradición. En el año 2010, la empresa comenzó a explorar nuevas categorías de productos, como los cereales y los panes empacados, bajo la marca Ramo. Rafael insistía en que incluso estos productos nuevos debían tener ese toque casero. No permitía que se usaran excesos de químicos para alargar la vida útil de los productos de forma artificial. Prefería que la logística fuera más rápida y eficiente a que el ponqué estuviera lleno de preservantes. Esta decisión le costaba dinero en términos de devoluciones y manejo de inventarios, pero le ganaba la lealtad absoluta de las madres que confiaban en que estaban dando algo sano a sus hijos. Un aspecto fascinante de esta etapa fue cómo el chocoramo, el producto estrella, alcanzó un estatus casi sagrado. Rafael veía con asombro cómo los jóvenes colombianos que se iban a vivir al exterior, a ciudades como Nueva York o Madrid, pedían que les enviaran cajas de chocoramo. Se dio cuenta de que su producto era un vínculo emocional con la patria. Esto llevó a la empresa a considerar, por primera vez, de forma seria, la exportación de sus productos. El reto era mayúsculo: cómo llevar un producto fresco a miles de kilómetros sin que perdiera su sabor. Rafael supervisó los primeros planes para que la empresa Ramo llegara a los mercados internacionales, siempre con la cautela de no descuidar el mercado interno que lo había hecho grande. La planta de Mosquera se transformó en un complejo industrial de vanguardia. Rafael, aunque ya no caminaba con la misma agilidad por los pasillos, seguía visitando el lugar en su silla de ruedas o apoyado en sus colaboradores. Le gustaba sentir el calor de los hornos y el olor a chocolate y vainilla que inundaba el aire. En estos recorridos, se aseguraba de que los beneficios para los trabajadores siguieran vigentes. La empresa Ramo mantenía su política de ayudar a los empleados a obtener vivienda propia y a financiar la educación técnica y universitaria de sus hijos. Rafael sabía que cada dólar invertido en su gente regresaba multiplicado en forma de compromiso y calidad en el trabajo. En el año 2012, la salud de Rafael Molano empezó a debilitarse seriamente, pero su mente seguía conectada con el negocio. Se cuenta que incluso desde su descanso, preguntaba por el precio de los huevos y por cómo iba la producción en la planta de Antioquia, otra de las sedes que la empresa había consolidado para cubrir el territorio nacional. Él ya no tomaba las decisiones del día a día, pero su filosofía era el norte que guiaba a los gerentes. La estructura de la empresa se había profesionalizado, incorporando talentos externos que traían visiones modernas, pero todos debían pasar por una especie de inducción donde aprendían la historia del ponqué de la señora Ana Luisa y la cinta de seda que dio origen al nombre de la marca. El 2 de agosto de 2014, Rafael Molano Olarte falleció en Bogotá a la edad de 90 años. Su partida fue noticia nacional y generó una ola de afecto pocas veces vista hacia un empresario. Miles de personas, desde altos funcionarios del gobierno hasta los humildes repartidores de los triciclos, lamentaron su pérdida. Pero lo más importante es que Rafael no dejó solo una fortuna valorada en muchos millones de dólares. Dejó una empresa viva, vibrante y coherente con sus valores originales. La empresa Ramo no se detuvo con su muerte. Por el contrario, pareció cobrar un nuevo impulso como homenaje a su fundador. Tras su fallecimiento, la empresa enfrentó el desafío de la sucesión en un mercado cada vez más competitivo. Los herederos y la junta directiva decidieron mantener el rumbo que Rafael había trazado. Se lanzaron campañas de marketing que apelaban a la nostalgia y al orgullo de ser una marca nacional. El diseño de los empaques se actualizó ligeramente para verse más moderno en las estanterías de los grandes supermercados, pero el color naranja y el logotipo clásico de la empresa Ramo permanecieron inalterables. La compañía también empezó a diversificar su oferta con líneas de productos más saludables, respondiendo a las nuevas tendencias de consumo, pero sin abandonar nunca su producto insignia, el ponqué tradicional.
Uno de los movimientos más audaces de la empresa en los años posteriores a la muerte de Rafael fue la expansión hacia el mercado de los Estados Unidos y Australia. Utilizando tecnologías de congelación y empaques especiales, lograron que el Chocoramo llegara a manos de los consumidores internacionales con el mismo sabor que tenía en las calles de Bogotá. Rafael Molano siempre había soñado con que su ponqué fuera conocido en todo el mundo, y sus sucesores estaban haciendo ese sueño realidad. La empresa Ramo pasó de ser una potencia local a ser un jugador en el escenario global de los snacks y la repostería industrial. La logística también evolucionó. Aunque los icónicos triciclos siguen recorriendo muchas ciudades, la empresa incorporó flotas de vehículos eléctricos para reducir su impacto ambiental, demostrando que se podía ser fiel a la tradición y responsable con el futuro al mismo tiempo. Esta transición hacia la sostenibilidad fue financiada con las sólidas reservas que Rafael siempre insistió en mantener. Él nunca fue amigo de los lujos excesivos, y esa cultura de austeridad permitió que la empresa tuviera el capital necesario para innovar sin tener que pedir préstamos por millones de dólares que comprometieran su autonomía. Hoy en día, la empresa Ramo es un caso de estudio en las escuelas de negocios, pero no por sus fórmulas financieras complejas, sino por su modelo de capitalismo humano. La historia de Rafael Molano enseña que el éxito duradero se construye con paciencia. En un mundo que busca resultados inmediatos y ganancias rápidas, la vida de Rafael es un recordatorio de que un negocio puede tardar décadas en florecer plenamente y que eso está bien. La marca ha logrado algo que pocas empresas consiguen: convertirse en un genérico. En Colombia, decir ponqué es casi sinónimo de la empresa Ramo. El impacto de Rafael en la gastronomía popular es incalculable. Transformó un artículo de lujo, como lo era el bizcocho europeo en los años 40, en un producto democrático que cualquiera puede disfrutar. Logró que un pedazo de pastel fuera el compañero fiel del café en la mañana o de la leche en la tarde para millones de personas. Al mirar hacia atrás, la trayectoria de Rafael Molano, desde Santa Rosa de Viterbo hasta la cima del mundo empresarial, es una prueba de que la formación como persona es el activo más importante. Sus valores de honestidad, respeto por el trabajador y amor por el producto fueron los cimientos sobre los que se construyó todo el edificio de la empresa Ramo. No fue la tecnología lo que lo hizo grande, sino su capacidad para entender el corazón de su gente y de sus clientes. Él sabía que un cliente satisfecho que gasta $1 hoy, volverá mañana si se le trata con respeto y se le entrega calidad. La empresa continúa siendo una de las más queridas del país. Sus plantas de producción son modelos de eficiencia y su red de distribución es una de las más complejas y efectivas de la región. El legado de Rafael Molano Olarte vive en cada camión, en cada triciclo y en cada paquete naranja que se abre en una mesa familiar. Su historia es la crónica de un hombre que nunca olvidó quién era ni de dónde venía, y que utilizó su talento para endulzar la vida de toda una nación. Rafael Molano Olarte dejó este mundo, pero su espíritu sigue presente en el aroma a vainilla que sale de las fábricas cada mañana. Su vida es el ejemplo perfecto de que el trabajo bien hecho, realizado con amor y respeto por los demás, es la mejor herencia que un ser humano puede dejar. La empresa Ramo sigue adelante, enfrentando nuevos retos, pero siempre guiada por la luz de aquel joven que un día decidió amarrar un ponqué con una cinta de seda para que no se rompiera el sueño de su familia. Esta ha sido la historia real de un empresario que demostró que el éxito no está en las máquinas, sino en las personas y en la fidelidad a los principios más sencillos de la vida. Rafael Molano Olarte, el hombre del ponqué, el hombre que convirtió una receta casera en un imperio, descansa con la satisfacción de haber cumplido su misión de alimentar y alegrar a su pueblo.